Yo la cracks, mi nombre es Marco Farillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de Razonamiento Matemático. El día de hoy con el tema número 17, la segunda parte de series, ¿no? Comencemos, profesor, con los ejercicios. Problema número 1. Anita llega al colegio con cierto retraso diariamente. Profesor, este retraso no significa que Anita se está volviendo más mongolita. No es que Anita esté, pues, retrasándose mentalmente. Este retraso tiene que ver con el tiempo, ¿no? Te dice que el primer día llega un minuto tarde, se ha retrasado por un minuto. El segundo día llega 2 minutos tarde, aquí está. El tercero 3 y así sucesivamente. Profesor, al cabo de 20 días pues se habrá demorado o habrá tardado 20 minutos. Profesor, 20 minutos luego de 20 días. Profesor, luego de 60 días, ¿cuánto se habrá demorado? Pues se habrá demorado 60 minutos o una hora, ¿no? Profesor, una hora. Yo multiplico por 24, 24 por 6, 144. Luego de 1440 días, profesor, multiplico por 24, se habrá demorado por 24 horas. Entonces, profesor, luego de 1440 días, pues Anita llega a un día después, ¿no? Llega al siguiente día. Pero eso no es lo que nos importa porque el ejercicio nos limita a lo siguiente. Que al cabo de 20 días, ¿no? Luego de 20 días, pues, se ha demorado 20 minutos tarde. ¿Qué me dice? ¿Cuánto tiempo ha perdido? Lo que yo tengo que hacer es, pues, sumar todas estas cantidades, ¿no? Profesor, esto es una suma, eso es una serie de los primeros números consecutivos. La formulita, ¿no? Mi n vale 20, obviamente. Y la fórmula me dice lo siguiente. Tengo que multiplicar n por el número consecutivo, n más 1. Ya todo lo tengo que dividir entre 2. Profesor, n vale 20. Sería 20 multiplicado por el número consecutivo 21 entre 2. ¿Cuánto sale esto? Pues ya parece bastante evidente. Mitad 10, mitad 1. 21 por 10 sería 210, ¿no? Profesor, 210 minutos es lo que se demora, pero acá me parecen horas, ¿no? 210 minutos yo lo que tengo que transformar, profesor, en horas. 3 horas son 180 minutos, ¿no? Pero para 210, 180, le falta 30 minutos, profesor. 3 horas y 30 minutos es lo que ha perdido de tiempo, ¿no? 30 minutos. Profesor, 3 horas y 30 minutos es lo mismo que decir 3 horas y media. O 3,5 horas, alternativa letra E, ¿no? Siguiente problema, profesor. Te pide calcular el valor de X. Para este caso lo que yo voy a hacer es pues tomar como que esta serie, perdón, en sentido inverso. ¿Por qué? Porque en ese sentido está decreciendo. No, no me conviene. No me conviene. Yo sé que son números impares y profesor, en la serie de los números impares yo voy a ir en ese sentido. Mira, presta atención, ¿no? Más 2 aquí, en ese sentido, más 2. En este sentido, más 2, profesor, y siempre va a ser más 2, ¿no? Así que yo voy a tomar como primer elemento de la serie a este X y como último, este 69. ¿Para qué, profesor? Porque la suma de los números impares yo tenía que hacer lo siguiente. El último término lo tenía que igualar a 2n menos 1. Profesor, 2n menos 1 tiene que ser 69. ¿Para qué, profesor? Para calcular n, el menos 1 va a sumar 70. 2n vale 70, n vale, profesor, 35. Luego, ¿qué hacía? Lo que hacía era lo siguiente, mira. La suma total de toda la serie era, pues, n al cuadrado. Profesor, usted está utilizando la fórmula como si empezásemos en el primer número, como si la serie estuviese completa y x valiese 1. Y eso no es cierto, ¿no? Profesor, yo sé que x no vale 1. ¿Por qué? Porque si fuese 1, la suma no sería 1000. Ese es el dato importante, entonces. Profesor, la suma tiene que ser 1000. ¿Qué significa? Que yo he tenido, si tú te das cuenta, si la suma es 1000, 35, si yo lo elevo al cuadrado, mira, en el cuadrado, que debería ser la suma de todo, ¿sería cuánto? 35 al cuadrado también. 3 por 4, 12, y 5 al cuadrado, 25, ¿no? 1225.
Si la serie B está completa, sale 1225. ¿Pero qué me dice? Que sale 1000. Entonces hay algo que no cuadra, ¿no? Hay alguna diferencia. Profesor, acá hay otros números. Tengo que completar entonces porque esta serie está incompleta. Y la suma de todo ahí sería 1000, profesor. Es más, yo puedo decir lo siguiente. Si todo suma 1225, yo le quito esta partecita y tiene que ser 225, ¿no? Profesor, 225 tiene que ser todo esto. ¿Para qué? Porque todo esto es 1000 más 225 sale 1225. Y listo. Profesor, aquí también tiene que ser números impares, ¿no? Y tú te das cuenta de lo siguiente. Este 225 tú vas a ir en sentido contrario, ¿no? En sentido inverso. 225 suma todo. Profesor, ese 225 es un 15 al cuadrado. ¿Qué significa eso, profesor? Lo siguiente, ¿no? Que el último número tiene la forma, ¿qué forma tiene? 2n menos 1. Obviamente esto continúa más todos los números consecutivos. ¿Y quién es el primer número? El primer número sería 1, ¿no? 1 más 3 más 5 más 7 más 6. ¿Hasta qué número? Hasta 2n menos 1. 2n menos 1, ¿quién es? N vale 15, entonces, ¿no? Profesor, mi n vale 15. En esta basecita. Si n vale 15, 2n sería 30 menos 1, esto vale 29, profesor. ¿Qué significa? Que x es el siguiente impar. ¿X cuánto vale? X vale 31, pues, porque está creciendo, ¿no? Y listo, profesor. Esta es nuestra respuesta, ¿no? ¿Cuánto vale x? X tiene que ser 31. Y listo. Profesor, siguiente problema. He repartido un total de 1900 caramelos entre 25 sobrinos que tengo. Profesor, al primer sobrino yo no sé cuánto le he dado, dándole a cada uno 3 caramelos más que el anterior. Al primero yo no sé cuánto les he dado. Así que yo digo que le he dado X. Al segundo le habré dado 3 más, X más 3. Al siguiente, al tercero, 3 más, X más 6. Al cuarto, X más 9 y siempre va de 3 más. ¿Cuál va a ser el último? Va a ser X más 72. ¿Cómo así, profesor? Yo hago este análisis. Para el segundo término, para el segundo, mira, date cuenta, para el segundo, 3 por 1. Este 1 es 1 menos, mira. Para el tercer término, para el tercero, ¿no? Profesor, este 6 es 3 por 2. Profesor, este 9 es 3 por 3. ¿Y qué número de término es? Es el cuarto. Si te das cuenta, acá es segundo, 1. Acá es este tercero, por 2. Acá es el cuarto, por 3, ¿no? Por uno anterior, entonces. Si es el 25 sobrino, el 25avo, tendría que ser ¿qué cosa? 3 por 24, pues, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? ¿Y cuánto es 3 por 24? Es 72. Y listo. El análisis, pues, ya ha quedado claro, ¿no? Más 72. Una vez confirmado eso, pues, lo único que tengo que hacer es separar. Como acá yo tengo que sumar todo esto. Profesor pregunta, en el primer hijo, en el primer sobrino, una X, otra X, más X, más X, más X. ¿Cuántos sobrinos son? Son 25 sobrinos. X más X más X 25 veces es 25X. ¿Más qué? A 3, 6, 9 hasta 72 voy a factorizar 3, ¿no? Porque todos tienen en común ese 3. Si factorizo 3, acá me queda 1, acá me queda 2, acá me queda 3. ¿Así hasta cuánto? Hasta ese 72 factorizo 3, me queda 24, ¿no? Y listo, profesor. Toda esta suma tiene que ser 1900 caramelos que dice que había repartido. Los 1900. Profesor, 25x. Esto es una suma de números consecutivos. Mi n vale 24. 24 por 25 entre 2. Y lo multiplico por 3 al final, ¿no? Profesor, ¿cuánto sale esto? Toda esta parte yo lo he hecho con calculadora y me sale 900. Profesor, ¿qué significa? Que estos 900 que están sumando pasan restando. 25x vale 1900 menos 900, sería 1000. X vale 40, profesor. Pero eso no es lo que me pregunta.
¿cuántos caramelos les di a los 10 primeros hijos? Profesor, para averiguar a los 10 primeros hijos, yo voy a utilizar una estructura parecida a esta, porque es el segundo paso, ¿no? Para guiarme. Si son 10 hijos, mira, acá date cuenta, 25x. 25, ¿quién era? El número de sobrinos, ¿no? Si yo quiero ahora 10 sobrinos, va a ser 10x, ¿no? 10x. Más 3 multiplicado por 1, más 2, más 3, más 4, hasta 24. 24 era el número de sobrinos menos 1, ¿no? Número de sobrinos menos 1. Aquí, ¿cómo va a ser? 3 multiplicado por 1, más 2, más 3, más 4. ¿Así hasta cuánto? 9. Porque va a ser el número de sobrinos 10 menos 1. A partir de aquí, pues yo lo único que tengo que hacer es calcular, ¿no? 10x sería 10 por 40, sería 400. Más 3 veces, esta serie la puedo calcular, ¿no? 9, mi n vale 9, multiplicado por el número consecutivo, n más 1, sobre 2. Y listo, profesor. ¿Cuánto sale todo esto? 9 por 10, 90, entre 2, 45, 45 por 3, 120, 135. 135 más 400, 535 es mi respuesta, profesor. Todo sale 535, ¿no? Esa es la respuesta de este ejercicio. Y listo. Alternativa letra D, ¿no? Acá está. Profesor, siguiente ejercicio. La suma de los n de primeros términos de una serie geométrica, atención con esto, es una serie geométrica, en donde los términos son números enteros, es 31. Profesor, esta suma es igual a 31. Pero profesor, en una serie geométrica yo recuerdo que existe una fórmula, ¿no? Era igual al primer término multiplicado por r a la n menos 1 dividido entre r menos 1. Este es el producto entonces, para una suma en una serie geométrica. Y me dice que es 31. Luego de hallar el valor del primer término y n indique el número de soluciones. ¿Cuántas soluciones hay, no? Profesor, este 31 es el producto de dos números, ¿no? El número que está aquí, el término 1, multiplicado por todo este paréntesis. Yo voy a decir lo siguiente. Este 31, profesor, es primo. La única forma de descomponerlo es 3 o 1 por 31, ¿no? Profesor, es 1 por 31. No hay otra forma de descomponer ese 31. No tendría sentido hablar de otra descomposición, ¿no? Profesor, no tiene mitad, no tiene tercia, no tiene nada, ¿no? Es primo. Entonces digo lo siguiente. Como esto es un producto, lo único que tengo que hacer es comparar. La primera posibilidad es de que A sub 1 valga 1 y pues que todo esto valga ¿cuánto? Valga todo esto 31. Profesor, ¿cuál es la segunda posibilidad? De que A sub 1 valga 31 y que todo esto ¿cuánto valga? 1. Pero vamos a analizar lo siguiente. Si mi primer término es 31, es imposible que todo sume 31, pues porque va a haber un segundo término, va a haber un tercer término y no va a tener sentido, ¿no? Va a crecer más y obviamente la suma de todos esos términos va a ser más que 31. No tendría sentido, profesor. Entonces, la única posibilidad es la siguiente, que mi A sub 1 valga 1, el primer término valga 1 y toda esa estructura valga 31. No hay otra posibilidad, profesor. Entonces, el problema me pregunta, ¿cuántas soluciones hay? Solamente hay una solución, ¿no? Es 1 y 31. Profesor, ¿cuánto vale la razón? ¿Cuánto vale n? No es necesario averiguarlo. Podríamos averiguarlo, por supuesto que sí, pero no es necesario, ¿de acuerdo? Suficiente con saber que existe una sola posibilidad. Problema número 5. Encuentro un número de 3 cifras divisible por 11. Yo quiero que te des cuenta del comportamiento de una multiplicación por 11. Por ejemplo, cuando yo tengo que multiplicar 26 por 11, se multiplica de esta forma. Mira, presta atención, presta atención. Primero colocamos el 6 en un extremo. La cifra que le sigue es la suma de los dos. 2 más 6, ¿cuánto es, profesor? Es 8. Y la última cifra, pues va aquí, ¿no? 2, 8, 6. Profesor, siempre que tenga o conozca un número que sea múltiplo de 11, porque 286 es múltiplo de 11, va a suceder lo siguiente. Que los dos números laterales, 2 y 6, ¿cuánto suman? El término central. ¿Cómo así, profesor?
Imaginemos que estamos en esta situación. 2 en este extremo, 3 en este extremo. 2 más 3 es 5, profesor. 253 es múltiplo de 11, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque cumple esta condición de que los dos laterales suman el término central. Profesor, otro ejemplo para que me quede claro. Vamos a ver, 400, 4 de este extremo y 4 de este extremo, ¿no? Profesor, 4 más 4, 8. 484 también es múltiplo de 11. ¿Por qué? Porque se cumple la misma condición. Que los dos de los extremos suman el término central. Y listo. Eso es lo único que necesito. ¿Por qué? Porque me dice, encuentra un número de 3 cifras ABC que sea divisible por 11. Profesor, que sea múltiplo de 11. Tal que permutando la cifra de las decenas, o sea, permutar es cambiar, ¿no? Tengo que permutar las decenas, o sea, B, ¿con quién? Con las unidades, o sea, C. Tengo que permutar estas dos cifras. ¿Qué me dice? Se obtiene un número cuyas 3 cifras están en progresión aritmética. Que estén en progresión aritmética, pues sería de esta forma, por ejemplo, 2, 4 y 6, ¿no? Profesor, 2, 4 y 6 están en progresión, ¿por qué? Más 2 y más 2. Eso es progresión. Y listo, profesor. Comienzo a analizar entonces. Primera posibilidad me parece bastante evidente, que es la de aquí, mira. Vamos a ver esto. Que los números escogidos sean 2. La primera posibilidad, la más básica. 1, 3, perdón. 1, 2 y 3. ¿Qué me decía el ejercicio? 1, 3, 2 es múltiplo de 11, por supuesto que sí, porque los laterales suman el término central, ¿no? ¿Y qué más? Permutando la cifra de las decenas con las unidades, profesor, permutando, cambiando de lugar el 3 con el 2, ¿qué obtengo? Obtengo una progresión aritmética, ¿no? Permutando decenas con unidades, se obtiene una progresión aritmética y eso es cierto. ¿Por qué? Porque 1, 2, 3, más 1 y más 1, ¿no? Siguen una progresión. Profesor, otro me parece que es con 2. 2 sería aquí, sería 4. Y aquí sería 6, profesor. 2, 4, 6 es múltiplo de 11, por supuesto que sí, porque los laterales suman 6, ¿no? Profesor, se está olvidando de algo. Me dice lo siguiente. ¿Por qué no lo hace con 2 y 1? Porque yo ya me doy cuenta de lo siguiente. 2 más 1 es 3. ¿Es múltiplo de 11? Por supuesto que sí. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo cambio de posición el 3 con el 1? Tengo una progresión aritmética que es una condición. No tengo nada, ¿no? No se parece a nada. Así que yo analizo esta situación convenientemente. 2 y 4, 6. ¿Y qué sucede? Pues tengo que cambiar de posición las decenas y las unidades. Profesor, las decenas y las unidades pasan aquí. Pregunta, ¿están en progresión aritmética? Sí. 2, 4 y 6, ¿no? Más 2, más 2. ¿Cuál será la otra forma, profesor? Con el 3. 3, me parece que va a ser con el 6. 3 más 6, profesor, 9 el término central. 3, 9, 6, lo que tengo que hacer es cambiar. Profesor, el problema me pide cambiar esto. Cambiar de posición, permutar con el 6, ¿no? Y mira, he permutado, he intercambiado de posición y tengo un 3, 6, 9. ¿Es una progresión aritmética? Por supuesto que sí, ¿no? Más 3 y más 3. Listo, son los 3 casos posibles. ¿Qué me pide? Indique la suma de cifras. Suma de cifras aquí, 1 más 2 más 3, acá hay 6. 2 más 4 más 6. 6 más 6, acá hay 12. 3 más 6 más 9, hay 18, profesor. 6, 12 y 18 son mis respuestas. Alternativa letra A. Nosotros vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio de Zoom, así que conmigo será hasta la próxima. Cuídense mucho y chau, chau.